Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola a todos, queremos darle la bienvenida a este nuevo podcast de Vida en Abundancia con todos vosotros. Saludar a un montón de amigos, de familia, de gente que semana tras semana sigue este programa a través de los diferentes medios de comunicación, plataformas digitales. Seguirnos, puedes irte a estar ahí y ya sabes que si quieres seguirnos puedes irte a YouTube, a nuestra página de Río de Vida, y ahí nos vas a encontrar con un montón de programas, de prédicas, etcétera, etcétera. Pero saludos a todos y esperamos hoy poder tener un programa que les pueda bendecir como siempre y algo novedoso, que podamos aprender algo de manera diferente. Hola, Samuel. Hola, Raquel, y hola a toda la querida audiencia. Espero que estén súper bien en este tiempo que estamos viviendo. Y bueno, hoy tengo un tema súper interesante para que podamos hablar. El tema se llama suficiente. Y la realidad es esta, y esta es la gran pregunta, ¿no? Vamos a enseñar de cómo operar o funcionar desde el déficit. Y vamos a entender un poquito esto, ¿no? Okay. Cómo operar o funcionar desde el déficit, que ese es el problema que tenemos prácticamente todos. Pero vamos a ir a la Biblia a encontrar un poco la respuesta de lo que tenemos que hacer. Así que vamos a leer un pasaje muy conocido, está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y no sé si me puedes ayudar a leerlo. Como siempre. Vamos para allá. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos, llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos, y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo, y Ciente respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Pues me encanta ese pasaje. En la versión mía, esa pregunta al final que dice que no alcanzará para todos, dice así: ¿qué es esto para tantos? Hablando de los 5 panes y los peces, ¿no? Pero fíjate que Juan capítulo 6 nos presenta una escena súper conocida, ¿de acuerdo? Jesús está rodeado de una gran multitud, no de una multitud, una gran multitud, dice la palabra de Dios, ¿no? Estaba hambrienta y tenía una necesidad evidente, y por supuesto Jesús le pregunta a sus discípulos y los discípulos no saben qué responder, o responden aquello que ven de primera mano. Entonces, primero don Felipe hace cuentas, ¿de acuerdo? Y él empieza a contar y él dice 200 días de trabajo en tu versión, pero en la versión mía dice 200 denarios, que es lo mismo, pero 200 denarios era el salario de 200 días, ¿no? Dice: tenemos solo 200 denarios, pero esto no es bastante para alimentar a la multitud. Entonces llega Andrés, ¿de acuerdo? Y entonces señala que hay un adolescente, un niño, un muchacho, ¿no? Y dice que tiene una merienda ridícula para la magnitud del problema: 5 panes y 2 peces, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, fíjate que este pasaje lo hemos centrado demasiado en el milagro de los panes y los peces, pero no tiene que ver con eso tanto. O sea, sí, el milagro es poderoso, el milagro es increíble, ¿no? Y es el milagro de los panes y los peces, pero es mucho más profundo. Tiene que ver sobre el déficit, ¿no? Cómo sobrevivir, Raquel, en un mundo donde la demanda es mayor que la provisión. Y eso es lo que estamos viviendo, donde las voces que nos rodean piden más de lo que tenemos para dar.
Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Cómo unimos estas dos piezas, ¿no? O sea, hay una demanda muy grande, hay una provisión muy pequeña, ¿no? Y cada vez que queremos hacer algo, tenemos una gran demanda y una pequeña provisión. Entonces, ¿cómo operar o funcionar desde el déficit? Okay. Y esto, el milagro de los panes y los peces es increíble. De hecho, nosotros estuvimos donde sucedió ese milagro en Israel, ¿no? Pero Jesús lo que está tratando de profundizar y enseñar algo mucho mayor es de cómo operar, cómo debemos operar y manejar cuando estamos en déficit y no tenemos suficiente para alimentar a toda una multitud. Muy interesante. Así que es interesante, ¿no? Sí, es interesante. Entonces, ahora, hay algo a lo que estamos expuestos constantemente en este tiempo y es lo que llamamos la cultura de la demanda. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de la cultura de la demanda. Dice que, ¿recuerdas la historia cuando la mujer de flujo de sangre, sí, dice la palabra de Dios que tocó el manto de Jesús y Jesús dice, poder salió de mí cuando esa mujer tocó mi manto, ¿no? Entonces, esto nos enseña un principio poderoso y es lo siguiente, cada contacto toma algo de nosotros. Entonces, en la cultura de la demanda en la que vivimos, cada persona con la que nos relacionamos, cada persona con la que hablamos, cada persona que viene a preguntarnos algo, cada persona toma algo de nosotros. Sí, eso es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, cada encuentro, cada interacción, cada persona que se acerca, física o también digitalmente, toma algo de nosotros. Como mínimo te toma el tiempo. Claro, pero fíjate que no es solo algo físico, sino también es emocional, es mental y es espiritual. Sí. Entonces, vivimos un tiempo en el que demasiada gente tiene acceso a nosotros. Entonces, estamos operando desde el déficit. Hay demasiada gente accediendo a nosotros. Antes, fíjate... Lo que pasa que también es verdad que estamos en un mundo donde cuanto más acceso tiene la gente a nosotros, se supone que más exitosos somos. Claro. Entonces, partiendo de esa base, en esta era digital y mediática en la que estamos viviendo, todo el mundo quiere tener muchos seguidores, todo el mundo quiere tener muchos likes, todo el mundo quiere que la mayor cantidad de gente le vea, le siga, le pregunte. Incluso dentro de las iglesias, a los ministerios, ya no llenan estadios, llenan directos en TikTok, en Instagram, sí. etcétera, etcétera. Imagínate, ¿vale? O sea, es que ahora ya no es siquiera el esfuerzo de llenar un estadio. Ahora es ponerte detrás de una cámara, ¿vale? Hacer un directo y que miles y miles de personas te sigan, ¿vale? Entonces, partiendo desde el mundo en el que estamos, pues sí, cuantos más te siguen, cuantos más te ven, cuantos más te preguntan, cuantos más te dan sus likes benditos, ¿vale? A eso le llamamos éxito. Bueno, pero, perdona, no lo hemos traducido en demanda. Claro, pero ese es el concepto errado del éxito, ¿no? Claro. Completamente errado. Si yo no digo, pero todos... Pero es lo que hay, es la demanda que hay. Hoy en día buscan todos eso. hacemos lo que hacemos realmente para... Porque si no, ¿para qué lo haces, no? Totalmente. Para que no te vea nadie. Pero es verdad que hay una aceleración en que ahora parece que todos tenemos que hacer eso. Y hasta los ministerios. O sea, ahora, pues ya se mide el éxito por la cantidad de gente que, y es más, que se tiene. buscamos... Y es una barbaridad porque Dios no la mide de esa manera, ¿eh? Claro, pero es que hasta buscamos los temas como más candescentes del momento. Claro. Buscamos los temas en los que sabemos que más se están hablando, buscamos los temas que más controversia traen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos que la mayor cantidad de gente nos vea y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo ahora mismo, que es obviamente grabar un programa, bueno, tú y yo llevamos haciendo programas de estos desde que la radio había que encenderla con una manivela, ¿no? No, desde que había que hacerlo con DVD, sí. Que grabábamos los programas en DVD para luego... en cassette. ¿Y en cassette? Sí, o sea, imagínate, señores, nosotros estamos curados de espanto con esto. Sí. Pero quiero decir, esto mismo que estamos haciendo ya requiere una demanda. Fíjate que
Antes, vamos a hablar un poco de antes, ¿no? Antes nuestro mundo era la familia, algunos amigos y una iglesia pequeña, ¿vale? Sí. Este era nuestro mundo. Unos amigos, nuestra familia y a la El iglesia... trabajo. La iglesia de 20 o 30 personas que íbamos cada domingo, o de 12 o de 15, eran iglesias chiquiticas, ¿no? Entonces, ahora vivimos en un mundo que tiene más gente que nunca en la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Hay 7 billones de personas, de las cuales más de 6.8 billones tienen un teléfono y pueden alcanzar nuestras vidas en unos segundos. Y no he dicho millones, he dicho billones. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, Todos tenemos un teléfono inteligente. todavía, claro. Entonces, fíjate, en redes sociales tenemos amigos que nunca conocimos y seguidores que no nos aman. Esta es la realidad, ¿vale? Pero escúchame, no nos aman, pero los perseguimos. O sea, Claro, por supuesto. Qué incongruencia, ¿no? Sí, o sí. sea, la gente que está detrás Ujú. no les interesas nada, pero tú los persigues. Totalmente. Entonces, Porque eso te hace sentirte bien y te da valor. Imagínate. fíjate que recibimos más mensajes, opiniones y demandas que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, Pero el juego está creado para eso, es ¿eh? claro, por supuesto. Tenemos agendas en nuestros teléfonos más grandes que la de nuestros abuelos. Yo me recuerdo la agenda de mi abuela, que era una cosa que iba con letras y aparecía la letra que había, Sí. y tenían 2 o 3 teléfonos en cada letra, ¿de acuerdo? Que eran las O la agendas que libreta había. donde Esa anotan. libreta, ¿no? Pero eran chiquiticas, no tenían grandes números. Para eso uno tenía la guía telefónica, ¿de acuerdo? Bueno, claro. Pero es que ahora tú miras tu Ay, teléfono. pero qué tiempo más bonito. Claro, ¿no? yo tengo 11.000 contactos en el teléfono y dices, pero bueno, ¿Y de esos 11.000 los conoces a todos? no, que va. O sea, pero tengo 11.000, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, y la cultura de la demanda, Raquel, nos hace vivir en un mundo que exige estar siempre disponibles. Sí. Y es lo que, o sea, Eso es agotador. agotador. Hoy en día la gente te envía WhatsApps a cualquier hora del día, Sí. a cualquier hora de la noche. Eso es agotador. Estás de vacaciones y las empresas todavía están pidiéndole cosas a sus empleados. Bueno, todo esto es un descontrol al máximo nivel, ¿no? Entonces, y descubres... Ay, yo, perdón, pero teléfono que no conozco, teléfono que no contesto. Claro, eso es lo mejor, Yo, ¿no? discúlpenme, para eso envíenme un WhatsApp, ¿vale? Pero yo, si me aparece una llamada a un teléfono que no conozco, Ni lo coges. y con las estafas que hay hoy en día, señores, no contesten. Entonces, fíjate que descubres algunas cosas que voy a mencionar y son un poco duras, pero son la realidad. Mira, los que más demandan son los que menos dan. Eso, tristemente, tiene una estadística con los años que es cruelmente real. ¿Verdad? Yo le pregunto esto a los que sois pastores. Los que más demandan, menos dan. ¿Es verdad? Y no falla, ¿eh? No falla. No. Te digo otra, ¿vale? Seguidores que esperan contenido, pero nunca ofrecen ayuda. Hombre, por eso son seguidores, Samuel. Pero es que eso es lo cruel de todo. Los que más te critican son los que menos te conocen. Los que no te conocen nada, menos no, nada. No te conocen nada. Vale, Porque es que hasta a veces las críticas tú dices, jo, pues te podías haber inventado una más creíble, ¿no? Y por cierto, Hombre, hay gente criticona que es muy creativa. Sí, y eso solo por eso hay que aplaudirles. y por cierto, cuando nos dejan de seguir, se nos cae el mundo. Ah, no. ¿A quién le pasa? Bueno, Ay. hombre, si percibes remuneración, o sea, si te pagan por ello, me imagino que es No, no, a no, los no, que somos pero- insignificantes. Pero no, el comentario típico entre... es que ha dejado de seguirme. O sea, es un show, ¿no? Bueno, la cuestión... Bueno, sí, es verdad que aunque tengas pocos seguidores, Y fíjate- se nota más si deja de seguirte uno. Hay alguien que siempre nos sigue, que siempre nos busca, que está llamando a la puerta de nuestro corazón, es Jesús. Y Él es el que importa en toda esta historia. Lo que pasa es que fíjate, nos importa la gente que no nos conoce, Ujú. pero no nos importa la gente que estaría dispuesta a conocernos. Total. O sea, ¿qué pasaría en este mundo, ¿vale? Si de verdad nos importase la gente que siempre ha estado con nosotros, la gente que nos ha soportado. ¿Qué pasaría en este mundo si en lugar de sorprendernos por un artista que no ha hecho nada por nosotros,
¿vale? Porque ¿qué ha hecho Bad Bunny por ti? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué ha hecho Bad Bunny por ti? Y la Karol G, y todo el mundo con la Karol, y ahora la Rosalía. Por Dios, Sí, porque, ¿me sí. entiendes? ¿Qué ha hecho esa gente por ti? Y Jesús, que lo ha hecho todo, Total. ¿qué pasaría, Y fíjate, esto es importante, ¿no? Terminamos gastando energías en gente a la que no le importas y no te queda tiempo para aquellos a los que sí le importas. Claro. Muchos comen en la mesa con un teléfono, en la mesa de casa con un teléfono, para atender a la gente a la que no les importas y olvidar los que están sentados contigo, a los que sí le importas, que compraron la comida, cocinaron la comida y te dieron la comida. Y esto es así de duro, pero es la realidad. O sea, nosotros no acostumbramos a comer con los teléfonos. Los teléfonos se dejan aparte. En la hora de la comida es para Bueno, comer pero juntos. quien no pone el teléfono pone la tele. Sí. O sea, y Pero- empieza a ver la tele. No, calla, que estoy viendo la tele. Oye, pues estamos en la mesa. Pero lo que vengo a decir, terminamos gastando energías en gente a la que no le importamos. Y esta es la realidad. Y no las gastamos en los que sí que importan. Y entonces, fíjate, muchos estamos, incluso ahora, mientras nos están escuchando, yo lo veo en la iglesia, ¿no? Muchos están mirando el teléfono mientras se está predicando en la iglesia, para mirar a quién responder, y se pierden la experiencia de la adoración, la experiencia de la impartición de la palabra, la experiencia con Dios. ¿De acuerdo? Que luego, por otro lado, ¿para qué vienes a la iglesia? Para ver el móvil. No lo entiendo. O sea, te estás perdiendo el mejor momento, y es que Dios hable a tu corazón. O sea, es las redes sociales y las que estás mirando, ¿vale? Que seguramente, dependiendo de tus hobbies o de las cosas que te gusten, eso es lo que consumes. No te van a dar la palabra que necesitas. Pero Dios sí. Y si viniste a la iglesia es porque necesitas esa palabra. ¿Qué haces mirando a un cocinero, a una influencer? No termino de pillarlo. Entonces, el mensaje al que tienes que responder los domingos no es al de WhatsApp, es al que está predicando tu pastor. Porque si no respondes a ese mensaje, tienes un problema. Lo que pasa es que yo luego creo que la gente se cree que el tema de los mensajes es cuestión de 1, 2, 3 y te pones a escribir. Hay gente a la que le cuesta muchísimo hacer un mensaje, no porque no tenga unción y no sepa la palabra, sino porque se toman muy en serio lo que van a decir y son muy responsables. Y lo que estás escuchando en ese momento, en media hora, tal vez a esa persona le ha costado 3 días, 15 horas, 18 horas Total. de esfuerzo. Entonces, por eso se rompen nuestros matrimonios, se rompen nuestras relaciones con los hijos. La generación anterior era creativa, nosotros copiamos y pegamos, copy-paste. Somos la generación del copiar y pegar. Y lo triste de todo es que el enemigo nos ha atrapado. Entonces, psicológicamente no es bueno tener tanta gente en la cabeza, con demasiadas opiniones, conceptos, expectativas y críticas. No es bueno. Es algo tóxico, es algo que nos está haciendo daño, es algo que no nos deja pensar con claridad. ¿Y cuál es el resultado? Muy fácil: la ansiedad, el insomnio, el cansancio, sobrecarga emocional. Entonces, queremos estar para todos, pero la realidad es esta, Raquel: terminamos vacíos. Porque esa es la cultura del déficit. ¿Sabes lo que pasa, Samuel? Que a veces nos importan opiniones que se inventa nuestra mente porque son las que están en este mundo, que ni siquiera todavía se han dicho, pero nosotros ya las estamos sufriendo. Y es absurdo. Entonces el resultado es que tenemos gente que se queja de que no pasamos tiempo con ellos, de que no los saludamos, de que te olvidaste de su cumpleaños, del aniversario, y entonces nos sentimos llenos de culpabilidad, que es lo que nos pasa, ¿no? Ahora, tenemos que entender algo, ¿sabes? Y es lo siguiente, y esto es algo que yo he aprendido últimamente, ¿no? Dios nos lleva a veces a esos lugares, ¿de acuerdo? Lugares cuando la agenda no alcanza, cuando las fuerzas se acaban, cuando las demandas de los demás son más grandes que nuestros recursos, y cuando tenemos pasión y amor, pero no los medios para manifestar esa pasión y amor, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo quiero que entiendan de este pasaje es que Jesús lleva a sus discípulos a un déficit, ¿de acuerdo? Y cuando ese déficit al que a veces Jesús nos lleva no es un fracaso,
sino es una invitación para algo poderoso, que es lo que quiero mostrarte en este día, ¿no? Entonces, es muy interesante la cultura del déficit en la que estamos viviendo, pero a veces Dios nos lleva a ese pozo, a ese callejón sin salida, a ese momento donde pensamos que ya no hay nada más que podamos hacer. Hay una gran multitud y no tenemos nada para darles de comer, y el maestro me está pidiendo que yo le dé de comer. Claro. Hay un déficit, y Dios a veces provoca esos déficits para que descubramos otras cosas, ¿no? Sí. Por eso este mensaje es muy profundo, es mucho más que el milagro. Nos encanta predicar de cómo Dios va a multiplicar todo, pero no hablamos de la cultura del déficit. Que des lo que tienes, que Dios te lo va a multiplicar, pero es verdad que tiene sentido, ¿eh? Entonces, vamos a ver algunas estrategias que comenzaremos hoy, pero no nos va a dar tiempo hoy. Terminaremos la semana que viene. La primera es esta: cómo operar desde el déficit, ¿vale? Entonces, número 1, haz un inventario, ¿vale? ¿Dónde está eso? Está en la Biblia, ¿ok? Jesús les preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esa fue la pregunta. Claro. Jesús dice, lo que los llevó Jesús a hacer es, hoy hay que hacer un inventario, a ver qué tenemos. ¿De dónde compraremos pan? Él sabía lo que él iba a hacer. Él sabía que él iba a hacer un milagro de multiplicación, claro, ¿no? Pero les preguntó preguntas para que ellos pudieran hacer un inventario de lo que realmente tenían. Entonces, Jesús nos da retos para que podamos tener y hacer inventarios. Nos hace contar lo que podemos para que entendamos algo. Necesitamos a Jesús en todas nuestras operaciones. Exacto. Entonces, Jesús les mandó hacer un inventario. Entonces, cuando yo tengo un reto delante, yo lo que tengo que hacer es contar lo que tengo. Y resulta que para una gran multitud tenemos 200 denarios y 5 panes. No, ni siquiera tenían los peces. 200 denarios. Sí, claro. Entonces, es muy importante, Raquel, que aprendamos a reconocer lo que tenemos y lo que no tenemos. Y lo que nos falta. Claro. Tendremos contradicciones. Ellos la tenían. Cuando lo que tienes no llega para lo que hay. Cuando hay más demanda que provisión. Cuando hay un déficit y no hay nada para cubrir ese déficit, ¿no? Entonces, antes de multiplicar, primero tenemos que hacer un inventario. Tenemos que entender lo que tenemos y lo que tenemos. Y fíjate, esto es muy importante, no para frustrarte, sino para descansar en una verdad. Y es la siguiente, ¿de acuerdo? No soy suficiente y está bien. Sí, lo que pasa que precisamente esa verdad es la que duele. Porque es verdad que habitualmente cuando nos enfrentamos con un reto como este de no llegar, ¿vale? Por más cristianos que seamos, porque la realidad es que por más cristianos que seamos, parece que el concepto Dios desaparece de nuestra mente y solo queda los recursos que tenemos. Y es verdad que todos decimos, no, confiamos en Dios, no, Dios es todo, Dios, pero cuando el reto llega, y es un reto grande, ¿vale? Nos desborda, nos desborda de tal manera que vemos el déficit, pero no vemos a Dios en la jugada. Hasta que pasa ese proceso que puede ser, yo qué sé, pues dependiendo de la madurez de cada uno, ¿vale? O de los milagros o las experiencias vividas con Dios en la vida, pero hasta que pasa ese proceso, ese primer golpe, es verdad que cuesta asumir, no llego, no lo voy a lograr, no soy suficiente, no lo tengo todo, ¿vale? Y eso da miedo, porque vivimos en un mundo donde no es que tengas que hacerlo todo, es que tienes que hacer más que todo. Sí. O sea, tienes que completar a todo y a todos. Entonces, llegar a la conclusión de que no soy suficiente sin la frustración es llegar a la conclusión de que yo solo no puedo, necesito a Dios. Totalmente. Pero hasta que llego al yo solo no puedo, necesito a Dios,
ha pasado un proceso de mucho miedo. Totalmente. Pero es necesario porque es una cultura de demanda que está instaurada en medio nuestra y nos está dañando, nos está estropeando. O sea, te digo... Hay gente que no sabe decir que no. No, por supuesto. E incluso muchos de nosotros, y yo ahora mismo apunto a lo que somos pastores, estamos haciendo lo que no tenemos que hacer y no lo que sí que tenemos que hacer por esa cultura de la demanda que hay. Entonces no estamos siendo quien Dios diseñó que tuviéramos que ser. Y nos estamos convirtiendo en estrellas, ¿de acuerdo? Que Dios no nos llamó a ser en ningún momento. Entonces, hay una cultura de la demanda tan fuerte que algunos están atados por esas cadenas de la cultura de la demanda. Sí. Y tenemos que llegar a ese momento donde llegaron los discípulos, que hay una gran multitud, no tenemos pan, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Hay una cultura de la demanda impresionante. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, reconocer, hacer un inventario para terminar reconociendo que yo no soy suficiente, que no puedo solo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que soy y esto es lo que tengo. Pues claro, es lo que decía Juan, ¿no? No tengo oro ni plata y lo que tengo te doy. Claro. Lo que pasa que es verdad que hoy en día parece que lo que tenemos no es válido. Y por lo que has dicho, no es suficiente, o sea, no es fácil llegar a la conclusión de que ni soy tan fantástico, ni soy tan inteligente, ni tengo tanto como me creo, ni sé tanto como yo pienso. O sea, es un ejercicio de mucha transparencia, honestidad y humildad tener que llegar a la conclusión de que no soy suficiente. Pero es verdad que en algún momento algo tiene que pasar en nuestra vida que nos lleve a esa conclusión. Porque es que si no nos vamos a morir en el intento de satisfacer a todo el mundo. Y la crueldad de todo es que cuando más intentas satisfacer a todo el mundo, menos satisfaces a nadie. Totalmente. Y entonces más eres perseguido, más eres criticado. Porque la realidad es: reconozco lo que soy, reconozco lo que tengo, y ahí es donde yo opero bien, ahí es donde soy efectivo. Cuando quiero dar lo que no tengo, termino en deuda. Entonces, la gente no va a quedar satisfecha si pretendo dar algo que no tengo. Totalmente. Entonces, fíjate que tenemos que dejar de compararnos con lo que otros tienen y lo que otros son. O sea, tenemos que romper con eso, tenemos que romper con la cultura de la demanda. Hay jóvenes que están atrapados con la cultura de la demanda, hay adultos que están atrapados con la cultura de la demanda, pero hay pastores, hay líderes que están atrapados, hay políticos, hay periodistas, hay famosos que están atrapados con la cultura de la demanda. Entonces, a mí me encantó el testimonio de una chica que salió hace estos días en televisión, que dijo: he dejado la fama para seguir a Jesús. ¿Qué habrá visto esa chica para que nos dé una información siendo tan famosa, siendo tan conocida, para decir: lo dejo todo por seguir a Jesús? Pero ¿no? Fíjate que la cultura de la demanda, Samuel, lo que lleva es a eso, a la comparación. Totalmente. ¿Me entiendes? Y la comparación lo único que hace es poner en nosotros un sentimiento de inferioridad. O sea, uno mira sus redes sociales y bueno, yo me imagino que como yo habrá mucha gente que sigues a un montón de ministerios y sigues a un montón de iglesias. Pero cuando las sigues, tristemente, por esa cultura de la demanda, lo que provoca en ti es un sentimiento de inferioridad, de escasez y de menos. Cuando... ¿para qué lo sigues? Claro. O sea, si lo sigues es porque te gusta y tendrías que decir: wow, gloria a Dios, ¿no? Qué bien todo lo que están haciendo, qué maravilloso. Oh, pero yo no lo estoy haciendo. Oh, pero yo no predico así. Oh, pero yo no... ¿Te das cuenta? Entonces, esa comparativa a lo único que te lleva es a un estrés y a una ansiedad de sentirte menos que no te deja vivir, y entonces te provoca a ser lo que no eres y a dar lo que no tienes. Fíjate que esto es interesante. Mira lo que Jesús estaba provocando y estamos terminando ya, ¿no? Quiero terminar con una frase, pero fíjate lo que Jesús estaba provocando, y es lo siguiente. Porque hasta que no sepas lo que tienes y dejes de ser lo que ambicionas o lo que quieres demostrar a los que te rodean o lograr todo lo que los demás tienen, no vas a estar bien.
Y Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos, chicos, hasta que no sepáis lo que tenéis y quiénes sois, no vais a estar bien. Esto no es cuestión de tener mucho o poco, es de saber lo que tengo y lo que soy. Hasta ese momento no voy a estar bien. Y si no estás bien, no puedes dar nada. Si te das cuenta, Jesús con el inventario lo que estaba tratando de hacer era sanar el corazón de los discípulos para que reconocieran lo que no podían hacer y para que en ese reconocimiento ellos se sintieran bien, porque para dar necesito estar bien. Entonces, y aquí yo quiero cerrar con una frase y quizá puedes comentarla también tú, pero es lo siguiente, Raquel. Dios no puede bendecir la ilusión de lo que te gustaría ser, pero sí puede multiplicar tu realidad. Claro. Y ahí es donde está el secreto de todo. Dios no va a bendecir lo que ilusionamos ser. Dios no va a bendecir lo que soñamos ser. Dios va a bendecir la realidad que hoy estamos viviendo. Jesús todo lo que quería era volverlos. Hay una gran multitud. Ellos estaban, wow, miles nos están siguiendo. Ahora tenemos que darle de comer. 200 denarios no valdrían y los 5 panes y 2 peces tampoco. Y Jesús los lleva, dice, ¿qué es lo que tenéis? Los lleva a hacer un inventario para que ellos puedan darse cuenta, esto es lo que tenemos. Y Dios pueda decir, ok, ahora voy a bendecir aquello que tenéis para que consigáis aquello que no podéis conseguir, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante. Dios no puede multiplicar la ilusión, pero sí puede multiplicar tu realidad. A ver, y esa frase no habla de conformismo, ¿eh? Uh-huh. Porque no No, estamos hablando de absoluto. conformismo, no estamos hablando de quédate como estás, no ambiciones o no desees o no quieras ser algo diferente. No, en absoluto no. Esta frase no habla de conformismo. Esta frase habla de aprovechar los días y aprovechar lo que tienes hoy para alcanzar y llegar a ser mañana algo mucho más grande, algo mucho mejor. Pero si hoy no tienes la capacidad, ¿vale? Porque una cosa es desear multitudes y otra cosa es poder enfrentarte a esas multitudes. Todos queremos multitudes, todos queremos ser el más famoso, todos queremos ser el más conocido, ¿vale? Pero eso tiene una exigencia. Tiene una exigencia de inteligencia, tiene una exigencia de saber. O sea, tú no te puedes enfrentar a una multitud que sepa más que tú. Tú no te puedes enfrentar a una multitud que te haga preguntas para las que tú no estás preparado. No por maldad, sino por su propia necesidad. Entonces, quiero decir, no es conformismo, es aprovechar los días para alcanzar lo que algún momento quiero ser. Y si Dios multiplica lo que hoy yo soy y lo que hoy yo tengo, yo voy a trabajar en mi hoy, no en la ilusión de mi mañana. Entonces, Totalmente. no tiene que ver con conformismo. Bueno, nos quedamos aquí, muy interesante lo que hemos hablado, pero la semana que viene vamos a seguir con algunos puntos más sobre cómo operar desde el déficit. Así que hemos aprendido lo de hacer un inventario y el sentido que Jesús les hizo de hacer un inventario es porque Dios no puede multiplicar nuestra ilusión, pero sí nuestra realidad. Así que Raquel, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque definitivamente tú eres el Dios que nos has creado, tú has puesto destino y propósito en nosotros y tu palabra declara, Señor, que tus pensamientos son mucho mayores que los nuestros y en eso estamos convencidos, Señor. Pero queremos, Señor, estar tranquilos, Señor, queremos estar confiados, Señor, no queremos vivir una vida afanada, cada día tiene su propio afán y queremos enfrentar el día a día, Señor, y saber, Señor, que tú estás con nosotros en el día a día. Y lo que mañana acontecerá, Señor, será, Señor, producto, Señor, de lo que hoy hayamos decidido vivir, ser, aprender. Así es que, Señor, ayúdanos hoy. Ayúdanos, Señor, a aprovechar nuestros días, Señor, para que nuestro destino, Señor, sea alcanzable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, semana que viene estamos con la continuación de este podcast Suficiente, así que hasta la semana que viene. Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.